Saludos cordiales, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Sibila. Iniciaremos con las clases gratuitas de ecuaciones diferenciales. Definición, la primera. Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas de una función desconocida de una o más variables. Otra. Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Se dice que es una ecuación diferencial. Esta yo puedo utilizarla, es una más entendible. Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. Otro concepto. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas de una función desconocida de una o más variables. Podemos decir, una ecuación diferencial es una ecuación que involucra una función desconocida y sus derivadas. ¿Sí? Cualquiera de esas definiciones. Entonces nos dice que una ecuación diferencial es una ecuación diferencial que contiene derivadas, o una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes, se dice que es una ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, que esté claro. Aquí tenemos ciertas notaciones para entrar a lo que es la ecuación diferencial. Ya. Nosotros vamos a tener tres notaciones. Una que es la notación de Leibniz, la que utilizamos nosotros, es dy de x, que significa la derivada. Y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Tenemos la derivada segunda de y respecto de x, la derivada tercera respecto de x y la derivada n de la función y respecto de x. ¿Sí? Entonces, esta es la notación de Leibniz. Y luego tenemos la notación prima, la que utilizamos. Generalmente la notación prima lo realizamos hasta la tercera. La cuarta se coloca con paréntesis y en el exponente indicando cuántas veces se está derivando o el orden de la derivada. Lo mismo aquí. A la quinta y vamos a tener y a la e. Tiene que estar en paréntesis. Y esta notación se utiliza cuando tenemos en función del tiempo, ¿sí? Una diéresis en la parte superior de la variable y. Entonces aquí vamos a tener un puntito, quiere decir la primera derivada, dos puntitos, segunda derivada y tres puntitos, tercera derivada. Generalmente se utiliza cuando están en función del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo la función w que está en función de t. W es la variable dependiente y t es la variable independiente. Entonces podemos escribir en la notación de Leibniz la derivada de w respecto al diferencial de t, la derivada segunda de w respecto al diferencial de t al cuadrado, la derivada o el diferencial de tercer orden de w respecto de t al cubo. Lo mismo que vamos a tener la derivada n de w respecto de t. Y la notación prima, ¿no? W prima, segunda, tercera y la denotamos de esa manera. ¿Sí? Esta es la notación de Leibniz, ojo, y esta es la notación prima. Algunos de los ejemplos de las ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial. El concepto que nos dice, una ecuación que contiene derivadas de funciones de una o más variables dependientes en función de una o más variables independientes se denomina ecuación diferencial. O podemos decir, una ecuación diferencial es aquella ecuación que involucra derivadas de funciones de una
o más variables dependientes en función de una o más variables independientes. Esa es una ecuación diferencial. ¿Sí? Miren, aquí tenemos, ¿verdad? Derivadas. Aquí tenemos derivadas y aquí tenemos derivadas. Aquí también tenemos derivadas, pero son derivadas parciales, pero igual es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial es aquella ecuación que involucra derivadas de funciones de una o más variables dependientes en función de una o más variables independientes. Aquí la variable dependiente es y la independiente es x. Aquí la variable dependiente es y, la independiente x. Y aquí tenemos la variable dependiente es y x. Tenemos 10 minutos más, lo vamos a la otra parte. Y aquí tenemos la variable dependiente sería x y la independiente sería t. ¿Sí? Y aquí la variable dependiente sería u y b y la independiente sería y x. Aquí la variable dependiente u y las variables independientes y x. Que esté claro. ¿Sí? Y la clasificación. Nosotros vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a clasificar según los tipos de ecuaciones diferenciales, según el orden, según por su orden, por su grado y por su linealidad. Esa va a ser la clasificación que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ya? ¿Qué merma no puede entrar o qué pasa? Todo el rato sale y entra. Ya. Tipos de ecuaciones diferenciales. Tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Les puse también tres conceptos aquí. Ya. Los puse tres definiciones. La primera, una ecuación. Si una ecuación contiene solamente derivadas de una o más variables dependientes, pero respecto a una sola variable independiente, es una ecuación ordinaria. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo vamos a retirar. Mucho estamos molestando. A ver, Olga Merma Condori, otra vez. Retira. Ya. Dice, si una ecuación contiene solamente derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se denomina, se llama ecuación diferencial ordinaria. Que esté claro. Diferencial ordinaria. Otro. Una ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria si la función desconocida depende de una variable independiente. Otro concepto. Una ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria si la función desconocida depende de una variable independiente. Debe tener solamente una variable independiente para que sea ordinaria. Otra. Una ecuación en la que aparece x, y prima, y segunda, y tercera, y n, donde y es una función de x y yn es la enésima derivada de y con